Vamos a tener ya, parece que está la conexión con Jessica Marjane. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Actualmente vivo en un país que ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans, es decir, hacia mujeres y hombres que tenemos la característica de haber transicionado de lo socialmente asignado al nacer, como es el sexo, y pues la expectativa social la hemos de alguna otra forma, hemos hecho una ruptura dentro de este binario de ser hombre o ser mujer a partir de las características sexuales como los genitales. México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans según Transgénero Europa. Esto nos coloca en una situación de alerta constante, ya que al menos en lo que va del año son alrededor de 30 asesinatos de mujeres trans, lo cual en proporción, pues no hay una cifra exacta de cuántas personas trans somos. El Estado no se ha hecho cargo de generar cifras para dimensionar cuál es el impacto que tienen todas estas muertes en proporción con toda la población. Cuando una persona trans generalmente ocupa el espacio público o comunica que es trans dentro del espacio privado, principalmente a su familia, lo primero que se encuentra es con un marco de exclusión constante, lo cual pues no solamente hay todo un sistema que nos está recordando que somos vidas que no importan. Es duro pensar que por el hecho de ser quien eres vives de 30 a 35 años. Creo que eso nos ha llevado principalmente a construir espacios donde podamos dialogar todas estas preocupaciones y dialogar cuáles son de manera urgente las necesidades específicas de la población trans, ya que si bien las cuestiones de orientación sexual e identidad de género son distintas, la identidad de género entendida como esta percepción de cada persona de asumirse como hombre o mujer, y la orientación sexual como esta cuestión de atracción hacia personas de tu mismo género, o distinto género, o ambos géneros o más. Es importante porque en este mes, por ejemplo, que viene junio, que es un mes donde pues, las marchas de el orgullo están presentes, donde acabamos de pasar el 17 de mayo, que es una fecha conmemorativa contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, aún persisten diferentes retos en los cuales las personas trans seguimos ocupando un espacio fuera de la agenda de esa bandera de colores que generalmente se ven. Muchas intersecciones son invisibilizadas como un tema grave, lo cual no permite mirar situaciones de pobreza, precarización, misoginia. Se vive también dentro de la comunidad LGBT y principalmente dentro de personas trans que constantemente somos condenadas a un destino de exclusión, discriminación en entornos laborales, en entornos familiares, en entornos escolares. Y justo siguiendo este contexto, en 2014 tengo la oportunidad de fundar la red de Juventudes Trans, que es una red
transfeminista de personas trans, dedicados y dedicadas a tejer redes afectivas de educación para la paz, a construir diálogo intergeneracional y a defender derechos humanos. Y en esta búsqueda de construcción y reconstrucción de tejidos sociales, ¿cuáles son esas nuevas formas que en esta primera pregunta que nos hacen, que de socialidad se configuran? Creo que las diferentes configuraciones que están son configuraciones que siempre han estado. Son configuraciones que creo que el sistema se ha esforzado en visibilizar, porque las personas que hemos sido disidentes en cuestiones de identidad siempre hemos existido. Por ejemplo, en México tenemos a las personas mushes, la cultura zapoteca, donde ocupan no solamente un espacio dentro de la sociedad, sino que actualmente han reivindicado la lucha por sus derechos y libertades. Y, por ejemplo, ahora en esto que parecieran nuevas configuraciones, más bien yo resalto que siempre han existido esas configuraciones dentro de los marcos de resistencia, que siempre han existido fisuras, y lo veo como todos los días con experiencias de personas trans, con mi propia experiencia, donde más allá de profundizar o de tener un marco conceptual donde todas las personas puedan definir cuál es la diversidad sexual, existe una empatía radical, ¿no? La cual la hemos llamado también una ética disruptiva desde Red de Juventudes Trans, cuando se trata de construir nuevas formas, pero no nuevas formas, sino resaltar las formas que ya existían, sobre cómo se han tejido alianzas entre mujeres, entre personas de la diversidad sexual y personas de pueblos originarios. Creo que pensar que son nuevas configuraciones también es, de cierta forma, borrar el sentido histórico que también ha tenido, y lo cual pues también ya son marcos que hemos vivido en la resistencia. Creo que la violencia patriarcal y hegemónica que actualmente está es la que sigue operando, pero es esa misma violencia la que insiste en que todo tiene que ser nuevo, nuevas masculinidades, nuevas configuraciones de sociedad, y nos parece que también esa es una forma de invisibilizar lo que ya ha estado, y de que las luchas han sido constantes y hemos construido, por ejemplo, tenemos que en México actualmente la primera entidad federativa para cambiar la identidad de género de una persona trans es la Ciudad de México. Eso fue posible en 2015, y a partir de eso se convirtió en un cambio de identidad libre de juicios y desde una perspectiva integral, apegada a derechos humanos y sin la patologización de tener un diagnóstico médico. Y eso, por ejemplo, fue una lucha que se llevó desde sociedad civil, coordinada con las instituciones, coordinada con incluso personas dentro de la administración pública y dentro del poder legislativo local de acá de la Ciudad de México. Por ejemplo, esta es una de las experiencias que tal vez yo puedo visibilizar, que fue un principio, ¿no? Que fue un principio para algo que ha quedado también muy sesgado, que ha sido, por ejemplo, acceder a temas de derechos humanos, porque recordemos que también, pues de parte de un privilegio epistémico hablar de todos estos temas, y parte de un privilegio epistémico también traducir las realidades a un discurso de derechos humanos. Creo que esto se ha vuelto un ejercicio interesante, por ejemplo, en la lucha de derecho a la identidad, ¿no? Y que los movimientos sociales pues han sido catalizadores, y que pues estas configuraciones han existido, y más bien son ejemplos de cómo muchas veces
la organización nos ha llevado a impulsar que los paradigmas, incluso para el propio Estado, cambien, ¿no? Un Estado que solamente contemplaba una posibilidad de identidad, o naces mujer o naces hombre, y eso nunca puede cambiar. Y creo que este nuevo paradigma también se trató de decirle al Estado que siempre hemos decidido que no necesitamos ser diagnosticados o diagnosticadas. Dos, que no tiene que pasar nuestra identidad por un proceso judicial y que un juez nos dé la certeza de nuestra identidad. Y la otra es que las alianzas y las éticas pueden hacerse y pueden justo utilizarse como catalizadoras, esas alianzas, para construir esos otros parámetros dentro de lo que ya socialmente ha estado establecido. En ese sentido, la siguiente pregunta, como de cómo son vivenciadas y comprendidas estas nuevas formas de comunitarismo, pues creo que las formas en las que son vivenciadas estas otras formas, tal vez lo digo desde una cuestión muy situada del cuerpo y la experiencia que habito. Yo soy una mujer trans joven de 26 años, soy descendiente de ñañú y transicioné a la edad de los 15 años. Actualmente estoy por cumplir 27 y estudio la licenciatura en Derecho. ¿Esto qué me ha permitido? Pues involucrarme en distintos procesos de derechos humanos y de acceso a espacios tanto de reflexión y acción feminista como de acción y reflexión trans, o incluso de incidencia en distintos niveles, tanto en regional como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como a nivel internacional, desde en la ONU, pues, de procesos de activismo trans. Esto tal vez lo puedo dimensionar desde los diferentes espacios, que más que pienso que privilegios, porque siento que son derechos que se han conquistado y que, si bien pareciera que hay realidades que superan ciertos márgenes de marginalidad, no lo es del todo, ¿no? Actualmente, pues, configurar nuevas formas, pues me doy cuenta que ha sido muy centralizada, por ejemplo, la Ciudad de México en este contexto, donde, si bien fue la primera entidad federativa en tener un cambio legislativo para reconocimiento de identidad, aún falta mucho. Recientemente fui a un estado del norte, a Sonora, donde a las mujeres trans documentamos un caso que son procesadas por un delito, se les sigue sometiendo a violaciones de derechos humanos, tales como que tengan que renunciar a su expresión de género, si tienen el cabello largo se los rapan, no les permiten acceder a hormonas, están todo el tiempo con las violencias, están más aparte de las violencias que viven dentro de el sistema penitenciario. Y, por ejemplo, en el sur continuamos con las compañeras migrantes como una importancia como un tema importante que hemos tal vez visibilizado desde acá, donde, por ejemplo, aunque exista, entre comillas, iniciativa de que México pues pueda dar refugio, pues realmente no opera, porque siguen siendo deportadas a sus países, donde muchas veces son asesinadas, principalmente compañeras de Honduras y Salvador. Por eso me parece importante, descentralizar como esa perspectiva y mirar como las distintas necesidades que están a lo largo del país, y ahora pues no se diga en la región, ¿no? Porque un ejemplo de ello es que Brasil ocupa el primer lugar increíblemente obvio, ¿no? Y como los diálogos que se están también haciendo constantemente en esta nueva fuerza que está cobrando los movimientos conservadores, pues también nos han llevado a dimensionar los costos de la visibilidad y los costos incluso de poner el cuerpo en espacios públicos o de poner el cuerpo en espacios
donde visiblemente podemos ser más susceptibles a ser monitoreadas por estos grupos. Ya nos ha pasado en distintos encuentros que realmente estas formas de generar comunidad pues han sido obstaculizadas sistemáticamente. Y por ejemplo, una de esas formas también ha sido la precarización de parte del Estado. Más bien yo tendría la pregunta, y la pregunta constante es, pues, ¿en qué condiciones también se espera que generemos comunidad cuando pues no tenemos el piso mínimo de derechos, que es derecho a una familia, derecho a una identidad, derecho a un entorno libre de violencia? Entonces, realmente las formas de comunidad creo que también surgen desde muchas iniciativas que detonan y convocan a las poblaciones trans, principalmente mujeres trabajadoras sexuales, personas jóvenes y distintos activismos emergentes que van pues todo el tiempo también, estamos buscando espacios, ¿no? Buscamos espacios donde podamos ser reconocidos y reconocidas, aunque actualmente a veces el tema de discursos de odio trans, exclusionistas, pues sigue presente. Creo que estas formas de generar comunidad también es desde la resistencia, pero también desde la rabia, ¿no? La indignación, y creo que un punto donde hemos convocado es desde el cambio de narrativa al que apostamos, ¿no? Un cambio de narrativa el cual miramos que nuestra resistencia empieza por romper y fisurar ese discurso de tragedia, de muerte, de exclusión, del que parece que estamos condenadas. Y creo que cuando empezamos a tener esa iniciativa consciente e inconscientemente de romper ese discurso, a que de ahí no queremos ser arrojadas, a que no queremos ser la siguiente, creo que eso es lo que más nos ha convocado. Cuando nos miramos a los ojos y vemos y decimos, hoy no quiero ser la siguiente. Esa es una de las reflexiones que puedo compartir. Cerra. Bueno, pues creo que responderé todo de un jalón porque son muchas preguntas y pues cada pregunta da para una mesa y cada mesa pues creo que es importante y aparte pues bueno, como lo ven estoy en la calle y pues parte de lo que hago pues es justo salir a la calle para encontrarme con compañeros, compañeras, para también pues poder encontrar formas de no solamente apoyar, sino solventarme. Y creo que una de las cosas que tal vez retomando una de las preguntas sobre cómo visibilizar y superar las diferentes formas de dominación y qué resistencias son posibles, trataré de responder esas dos. Una es que creo que esas respuestas no son respuestas completas, que necesariamente son respuestas continuas y respuestas que necesitamos acercarnos para sentir, para escuchar, para vivir, para dimensionar, y que no necesariamente las tenemos que ir respondiendo, las tenemos que ir respondiendo todas de formas uniformes. Creo que hay distintas respuestas en distintos espacios geográficos, en distintas formas en donde las estrategias de vida son distintas. Las formas de dominación, creo que también una de ellas es la invitación constante que yo hago a pensar que estas reflexiones no sean reflexiones estériles y
incluso por nosotros y nosotras mismas. Pienso que una de las cosas que también podemos empezar a detonar es dimensionar de qué manera hemos colaborado a este sistema de dominación, porque muchas veces encuentro que así como dentro de esta bandera de colores, de la cual puedo sentir mucho orgullo, también puedo sentir dolor cuando es una bandera misógina, cuando es una bandera racista, clasista, y creo que no exenta a las luchas sociales de eso, de que las luchas sociales muchas veces también tienen sesgos, los cuales es necesario ir evidenciando e ir construyendo formas de justicia restaurativa frente a cualquier forma en la cual exista discriminación, exclusión. Pienso mucho cómo rescatamos lógicas que salgan del derecho punitivo, por ejemplo, o lógicas que salgan desde fuera del castigo o este sistema inquisidor, ¿no? Pensar que la cárcel es la respuesta, creo que tal vez puede ser un principio y no deslegitimo esa lucha, pero creo que ir al fondo, ir a la raíz de los problemas de los sistemas de dominación, necesariamente nos obliga a repensar cómo los aprendimos y cómo podemos construir formas capaces de desaprender, capaces de no solamente cuestionar y pensar posibilidades lejos de lógicas punitivas, pero también lógicas que nos ayuden a restaurar, lógicas que nos ayuden a mirar cómo reparar el daño. Y como dicen muchas compañeras sudacas, devuelvan la tranquilidad. Y no solamente me refiero al oro, a ese objeto material, sino me refiero, devuelvan la certeza de que somos personas, que nuestras vidas también importan. Devuelvan la certeza de que somos personas que no tenemos que tener miedo a ser la siguiente. Devuelvan la tranquilidad de poder caminar y devuelvan también la posibilidad y pensar que no es utópico vivir sin violencia. Entonces, cuando reclamamos esa reparación, también estamos reclamando que nos devuelvan los sueños. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muchas gracias. De lo que escuché, dos reacciones, dos consideraciones. Las resistencias que surgen, en mi opinión, son de dos tipos. Una más bien dentro de esta, yo diría, esta lógica más bien del mundo moderno. Después voy a hablar un poquito más. Y la otra más bien dentro de una reconfiguración de la lógica, yo diría más bien del mundo tradicional, que resistió a toda la lógica de la modernidad, de lo que nosotros hemos escuchado en este panel. La lógica más bien moderna, en mi opinión, es lo que tú decías sobre el impacto del individuo. El Estado mira individuos, mientras la lógica de los pueblos distintos que existen no solamente en Latinoamérica, pero también en el mundo, es una otra lógica, es la lógica más comunal. Entonces, pienso que hay que mirar estos dos tipos de lógicas que están en la misma sociedad. Lo que acaba de nos presentar
Jessica es más bien dentro de la lógica del mundo moderno, postmoderno, yo diría de los individuos, porque es toda la cuestión de los movimientos LGBT, en mi opinión, es una lógica muy moderna. Por supuesto, las culturas tradicionales han conocido también distintas formas de vivir la sexualidad, pero este énfasis en el deseo, en la escoja del individuo, por supuesto, es muy moderno. Entonces, todos los movimientos que se reúnen y que resisten y que se organizan, que proponen cosas en este sentido, en mi opinión, están dentro de esta lógica más bien moderna, en contra, por supuesto, de todo lo que tiene de autoritarismo, de violencia, del Estado patriarcal, todo eso que nosotros vimos ayer. Entonces, son dos tipos de reacción que produce, yo diría, como efecto el retorno de una parte de lo que llamamos el comunitarismo, ¿no? Entonces, el comunitarismo, la pregunta que nos ha sido hecha, hay dos formas, en mi opinión, importantes a partir de las cuales él se organiza en la sociedad contemporánea. Una más bien, creo, dentro de la lógica moderna, de la cual acabo de hablar, en donde hay un agotamiento de la sociedad, del Estado, todo esto que ha sido creado a partir de los siglos XIX, sobre todo XX, y este Estado está en crisis y, por supuesto, mucha gente se siente perdida en esta nueva situación, y hay un retorno al colectivo, a un retorno al comunitario, pero muchas veces se caracteriza, ¿no? Hay un autor vasco que yo he leído, Emanuel Subero. Él dice, hay un tipo de comunitarismo que se organiza alrededor del rechazo y del reclamo. Entonces, el rechazo de un mundo incierto, frío, incomprensible, ajeno, y el reclamo de una existencia imprevisible, pautada, controlable a escala humana. Entonces, eso convierte la sociedad actual en una sociedad de riesgo, del miedo líquido, y provoca a sus miembros a buscar la comunidad, sea la comunidad local, religiosa, ideológica, étnica, nacional, como refugio protector. Muchas veces esos grupos se organizan, se sienten muchos de ellos desolados, desarraigados, una especie de crisis de seguridad ontológica que les hace sentirse desamparados. Este desamparo lleva muchas veces a apoyarse en grupos más bien desde el punto de vista político, populistas. Esto estamos viendo en el mundo, tanto en el norte de global, ¿no? Ayer hablamos de esto, y también en el sur, ¿no? Yo pienso en caso de mi país, por ejemplo, muchas personas que se organizan alrededor de algunas pautas, de algunos temas, se organizan también comunidades y reclaman en la cuestión de la comunidad. Pero además de este tipo de identidades o de comunitarismo, y yo diría más que lleva muchos populismos en las últimas décadas, tenemos este otro, este otro acento, retorno, valoración de algo que jamás se ha perdido. A mí me gustó mucho lo que dijiste, porque el mundo, tú decías, ¿no? El mundo indígena, nosotros nos hemos adaptado, pero también resistido y recreado dentro de nuestra lógica, el comunitario. Entonces creo que también hay muchos grupos hoy día que se reúnen, que se organizan, que a partir de lo que era su tradición, que yo llamaba de una otra lógica,
esta lógica que tú llamaste de comunal, que a mí me gusta mucho. Bueno, esta es primera reacción para decir, bueno, cómo hacer convivir muchas veces estas dos lógicas, porque hay búsqueda, ayer nos dijo de vínculos, ¿no? Esta búsqueda de vínculos. Entonces, creo que cómo hacer para hacer dialogar, trabajar juntos estos distintos grupos, porque es la pregunta también, ¿no?, que nos ha sido hecha, ¿no? ¿Qué organizaciones y resistencias son posibles? ¿Cómo se constituyen redes de solidaridad y apoyo en medio a los embates sistémicos patriarcales? Porque muchas veces estos grupos son grupos muy distintos, ¿no?, que vienen de lógicas distintas. Muchas veces que pueden parecer a algunos grupos muy extrañas. Entonces creo, ya hablaba un poco más bien como teólogo, que el camino que tenemos que buscar para encontrar soluciones de resistencia, pero no solamente resistir, pero también proponer. Es un camino que pasa por el diálogo, que se dice mucho, pero una conversación. Y la conversación, en mi opinión, desde el punto de vista teológico, ella tendría que pasar por, yo hablo un poco con un teólogo cristiano, católico, yo lo diría el principio eucarístico. En la Eucaristía, cuando se celebra una Eucaristía, se traen los dones en la misa en general. Y estos dones son presentados a Dios como dones que vienen de las personas, de la comunidad. Y se da gracias a Dios por estos dones. Y se recuerda después que Jesús él mismo tomó el pan y dio gracias. Y lo dio. Y tomó el vino y también dio gracias. Y lo repartió a los discípulos. Entonces pienso que la lógica eucarística es cómo reconocer lo bueno, dar gracias, bendecir, cómo reconocer el bueno que el otro aporta, porque muchas veces son organizaciones, son grupos muy distintos, con lógicas muy distintas también. Entonces, cómo lograr hacer una conversación en donde las personas, además de reconocer y reconocer el otro, se puedan sentirse enriquecidas con lo que el otro trae a la conversación. Yo creo, a mí, por ejemplo, esta mañana, yo salgo muy enriquecido con lo que ustedes han compartido aquí. Y he aprendido cosas nuevas. Muchas veces pensamos que ya sabemos todo, ¿no? Pero siempre podemos aprender algo nuevo, si estamos dispuestos a la escucha mutua. Entonces creo que en la lógica más bien, yo diría, moderna, racional, occidental, esta lógica puede seguir aprendiendo de lo que trae todo el mundo tradicional, todo el mundo comunal, y esto es motivo de dar gracias, porque esto me enriquece. Y yo creo que algunas cosas que nosotros podemos, por ejemplo, toda esta lucha de los grupos que luchan por los derechos de los grupos trans y bueno, los otros movimientos reunidos alrededor de la sigla LGBT, yo creo que hay otros grupos con otros comunitarismos que están presentes en la sociedad. Entonces, lo que llamo aquí la lógica eucarística, desde el punto de vista teológico, nos hace crecer en el reconocimiento del otro, pero no solamente del derecho del otro, porque muchas veces esto los estados buscan asegurar, nos lo cumple siempre, pero yo creo que hay más que los derechos, hay algo que las personas, las distintas experiencias pueden aportar, que es del orden, yo diría, de lo que cada grupo
tiene de propio y que puede enriquecer al conjunto de los que resisten y buscan una solución mejor para salidas que puedan enfrentar y encontrar una sociedad en donde, alternativa, ¿no? En donde nosotros podamos ayudar a crear espacios, lógicas, experiencias en donde las personas se sientan acogidas, se sientan amadas, se sientan valoradas. Esto, en mi opinión, es lo que, como teólogo, yo he sido provocado a decirles. Muchas gracias. Gracias, Gerald.